No le marcaron un penal al América y aún así le metió 4 goles al Puebla. Bueno, de ser uno de los equipos que menos producción de goles tiene en el campeonato en un solo partido, suma 4 a un equipo que también no tiene para nada un potencial en ataque, como lo es el Puebla, en donde el primer tiempo más o menos tuvo sus chispazos, derivado por la formación del equipo de América. Sin embargo, al final de cuentas, los de Jardine se desquitaron con el Puebla de todo lo que haya pasado en las últimas semanas. Y miren nomás el resultado. Además, Isaías Violante se mandó un partidazo, Rafa Veiga de 10, de verdad, y Henry Martin siendo ese jugador delantero asociativo, aguanta el balón, reparte, juega y hace jugar, de verdad sensacional. Vamos a analizar este partido tácticamente. Antes te dejo el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este encuentro, chécalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos al ya mencionado Isaías Violante, Rafael Veiga y Rodrigo Dourado, los 3 del América. En lo peor ponemos a Eduardo Navarro, Ulises Torres y Emiliano Gómez, los 3 de Puebla. Entramos a lo táctico, te explico. Puebla arrancó con una especie de 5-4-1, y digo especie porque en muchos lapsos parecía una especie de 4-1-4-1 medio descompuesto. En muchos lapsos también literal, a veces hasta había un bloque de 4 abajo, 4-5 en medio campo y 1 en ataque, particularmente por el movimiento que hacía Ojito. En este caso, Luis Gabriel Rey, y los laterales, tanto Ulises Torres como Moreno, trataban de subir, sí, pero digamos que mucho tiempo estuvo así esta formación. Un 5-4-1, mientras que América un 4-2-3-1, en donde, ojito, los primeros minutos incluso parecía que Puebla podía irse adelante del marcador debido a esta formación, en donde tenías a tus dos extremos, los más importantes, Emiliano Gómez y Guerra, teniendo profundidad, y también a los carrileros subiendo. Es decir, la formación en ataque era un 3-4-3 y en defensa el 5-4-1, pero por todo este espacio que tenían para recorrer, tanto Guerra como Emiliano Gómez, de repente se veía peligro, y en este sentido aquí Lozano tuvo incluso una oportunidad muy buena que le dio frío al momento de definir esa jugada, porque habían hecho un jugador los del Puebla y ese 1-0 hubiera significado un partido totalmente distinto. Esto porque producto de que también la saga del América estaba corriendo hacia su propia portería, y eso era un sinónimo de peligro, definitivamente. ¿Qué hizo Jardine? Simplemente reguló un poquito al equipo. Sí vamos a estar con el 4-2-3-1, pero el rombo en ataque, es decir, Violante y Brian, van a generar más amplitud, y entonces este rombo, Veiga, Henry, Isaías y Brian, se van a abrir todavía mucho más, ocupando todos los carriles, y esto obligó a que Puebla tuviera que replegar. ¿Por qué? Porque si naturalmente adelantaban líneas, sabían que podían buscar pases largos e iban a quedar desprotegidos por bandas. Esto que sucedió, si te diste cuenta, lo empezaron a hacer mucho con Brian, que incluso Israel Reyes trató de hacer algunos cambios de juego, pero hoy no andaba fino, incluso en alguna situación que podía mandar centros, las mandaba sabrá Dios a qué fila. Pero el tema es, cuando empezaron a encontrar en pases rasos a profundidad, tanto a Brian como a Isaías, particularmente a este último, fue donde se empezó a producir, yo creo, una de las principales jugadas que Isaías se las avisó una y otra vez, en donde llegaban a línea de fondo, Henry subía, Veiga da igual, pero esto era sensacional, se reparten bien el área, y esto fue producto incluso no solo del primer gol, sino de esa jugada en donde parecía, bueno, no parecía, era penal. Abrazaron hacia Henry, en donde también creo que también aquí sí Henry le echó demasiado estilo a ese clavado, porque fue chistoso, pero al final de cuentas sí era un penal que, bueno, tenía que haber sido marcado. Sin embargo, el tema es que Violante seguía insistiendo, ya le hacían incluso el 2-1 con la línea de 3, llegaba Emiliano, de igual manera Guerra por este costado, ya prácticamente el medio campo y el ataque Puebla no existía, América adelantaba líneas, y entonces aquí Violante intentó una vez, intentó dos veces, se la tapaban bien, a veces llegaba a línea de fondo, el relevo lo hacía el extremo y bien en ese sentido, pero cuando llegó a caer el centro, ojo con esto, Henry jala la marca, el central se abre y Veiga remata solito, y esto, cracks, es sensacional cuando juegas con un 9 y un media punta, o cuando juegas con dos 9. A veces ha pasado, incluso en el mismo América, antes veíamos al Búfalo Aguirre y a Zúñiga, los dos corriendo hacia el primer poste, buscando el contacto, y nadie cuidaba esta zona. Acá, ¿qué hizo Henry? La chamba de centro delantero, buscar a primer poste, jalar la marca, y el media punta, en este caso Veiga, fue el que se llevó el 10, porque detectó el movimiento de su compañero y él va al espacio que no tiene hueco. Entra el gol y con esto se destapa todo, 1-0. Ahora, derivado, repito, a una buena planeación. A partir de aquí, simplemente el América se hizo amo y señor del partido, en donde Henry seguía en plan grande, aguantaba balones, redistribuía y, ojo,
calladitos, calladitos, pero el trabajo que estaba haciendo Eric Sánchez era sensacional porque permitía que Veiga se sumara, tapaba la conexión entre el medio campo y el que estaba aquí como un fierro era Dourado, simplemente se movía para todos los lados, cortaba cualquier cantidad de avance y entonces repartió otra vez juego. Aaron Mejía, Israel Reyes, Vázquez de igual manera, Borja, que creo que también fue de lo más flojito del América, y de aquí se empezó a distribuir todo el potencial ofensivo del América. Cayó el segundo, cayó el tercer gol, que ojito, el tercero no debió de haber contado porque sí, era un fuera de lugar en una situación muy similar como lo de Isaías Violante, pero ahora en este costado sí estaba ligeramente adelantado. Al final de cuentas, repito, ese gol no debió de haber valido, sin embargo, no sé por qué tampoco la fueron a revisar igual que el penal. El partido hubiera terminado un 3-0, pero bueno, al final de cuentas cae otra vez el gol y el cuarto ya fue, síntoma de lo desperdiciado que estaba el esquema del 5-4-1, en donde, ojito, sí, está bien, más o menos tienes un espacio, pero cuando el 9, y eso fue Zúñiga, te jala la marca, se va a significar que va a dar diagonales. Y Bollo se la pintó aquí al central que lo estaba marcando, simplemente un pase filtrado, se quita al portero y cae el gol. Con esto un 4-0, pero derivado a una buena forma de contrarrestar una línea de 5, invitándolos a salir y llenando de centros, e incluso tirando de media distancia, cosas que casi no se aprovechan en el fútbol mexicano. Busca centros, no, busca tiros de media distancia si ves que no entras en una línea de 5-4 en medio campo, que es complicado, y ahora sí lo hizo el América. Muchas veces hemos visto a muchos equipos que quieren llegar literal hasta la línea de fondo para más o menos tratar, y no, aquí llenaron de centros, buscaron tiros de media distancia y se llevaron la victoria, y no por cualquier cantidad de goles. Al final de cuentas, el América se desquita con el Puebla y el Pueblita tristemente queda de ver otra vez, no solo en este partido, sino ya también en este torneo, siendo una de las peores ofensivas del campeonato. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú deseas agregar algo más a este análisis, todas tus opiniones y conclusiones, déjalas en la cajita de comentarios.